Bien, damos gracias al Señor por esta noche, por compartir la palabra en este día y saludar a todos los hermanos que están conectados a través de la plataforma de nuestra iglesia y también saludar a todos los hermanos en Chilecito, ahí en la Argentina. Saludamos a todos, especialmente en este día, que es el Día del Padre, ¿ah? El Día del Padre en Argentina, acá, en varios países parece que es el Día del Padre, así que los saludamos a todos ustedes, esperando que el Señor los bendiga y que la hayan pasado bien. Y seguramente esperemos que todavía no estén celebrando alguno y sacrifiquen el culto. ¿Ah? Así que damos gracias al Señor. Feliz Día del Padre. Pero cuánto más al Padre de los Padres. ¿Quién es? ¿Ah? Nuestro Dios. A nuestro Dios. Y aquellos que no tengan el papá, ¿cierto? Dos cosas. Aquellos que no tengan padre, el Señor es nuestro Padre. Por eso la oración, ¿cierto?, que Jesús enseñó fue esto: Padre nuestro que estás en los cielos. Es el mejor papá. Amén. Y para aquellos que no tienen hijos, ¿cierto? Bueno, algún día lo tendrán. Y si no, bueno, feliz día del papá soltero, del papá. Así que damos gracias al Señor, gracias a Dios. Voy a aprovechar al máximo porque hoy día voy a predicar más o menos como 2 horas. ¿Ah? Así que tengan paciencia, porque el día del Padre. Así que saludo a todos los hermanos, bendiciones. Hoy día, ¿cierto?, no predica hermano René, por eso no vino. Bien, pues vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Ah? Saludo a todos. Yo sé que hace frío, acá también está frío, está pronosticado lluvia. Dicen que esta semana va a llover, más que la semana pasada. Pero bueno, vamos al capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Juan capítulo 13. Y tengan paciencia, ahí vamos a estar, ¿cierto? Ahí sentadito nomás, vamos a leer la palabra, porque es más o menos larguito. Capítulo 13 del Evangelio de San Juan. ¿La encontraron? Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, el versículo 3 dice: sabiendo Jesús, ¿qué sabía Jesús? Que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Amén. Y el versículo 12, vamos, saltemos al versículo 12. Y dice: así que después que le subo, perdón, el versículo 4, se levantó de la cena. ¿Y qué hizo? Y Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla, o a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Ahora saltamos al verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿saben ustedes lo que yo he hecho? ¿O sabéis lo que os he hecho? En otra versión dice: ¿ustedes entienden lo que yo he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Espíritu Santo, que me ayudes, Señor, para compartir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios bendiga esta palabra. Jesús lava los pies a los discípulos. Amén, hermanos. Sabe que hoy día en el mundo se habla mucho acerca de los líderes. Voy a hablar hoy día acerca de la excelencia del servicio. En la Biblia no aparece en ninguna parte, en toda la Biblia no aparece en ninguna parte la palabra líder. Amén. Pero sí aparece la palabra siervo. Por todos lados aparece la palabra siervo. Así que esta es una palabra que se implementó, ¿cierto?, en nuestro mundo cristiano, aunque es una palabra que no está en la Biblia. Vuelvo a repetir.
Entonces, fíjense una cosa. Yo quiero hablar acerca del servicio. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el final. Y dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Dice que Jesús se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Amén? Un lebrillo. ¿Qué es un lebrillo? Un lebrillo es así como un lavatorio, no sé cómo se dirá en Argentina, pero un lavatorio, ¿cierto? Una fuente. Y saben, Jesús dice, ustedes entienden, el versículo 12, ustedes entienden lo que estoy haciendo, entienden lo que yo hice, ¿cierto? El versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, nos damos cuenta de una cosa. En el capítulo 13, el capítulo 12, cuando nosotros leemos el Evangelio de San Juan, hasta el capítulo 12, ¿cierto? Jesús ha venido desarrollando su ministerio, él ha venido predicando públicamente, todo el mundo lo conocía. Todo lo que Jesús hace, lo hace de manera pública. ¿Me entienden? O sea, hasta el capítulo 12, Jesús está relatando ¿qué cosa? Su vida pública, sus hechos públicos, todo lo que él ha hecho. Pero en el capítulo 13, Jesús ya no está haciendo un trabajo público. En el capítulo 13, él se dedica solamente a estar con los suyos. ¿Amén? Con los suyos. ¿Con quiénes son los suyos? Con los discípulos. Así que ahora Jesús está solamente en una conversación privada con los discípulos. Así que esto que nosotros leímos en el capítulo 13, aquí es una relación que Jesús está teniendo con los más cercanos, en este caso con los discípulos. Y hasta acá, todo lo que Jesús va a enseñar, ¿cierto? O mejor, todo lo que Jesús ha ido enseñando es público, todo el mundo lo sabe. Pero esto que Jesús va a enseñar ahora no es para todos. ¿Me entienden? Ahora, él solamente está ¿con quién? Con los discípulos y a ellos es a quien él enseña esto. Dice, y fíjese, esto es demasiado importante lo que vamos a aprender hoy día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí va a ocurrir algo, ¿cierto? Acerca de lo que Jesús va a hablar. Acerca de cómo, mire, aquí hasta este momento la iglesia no existía. ¿Me siguen o no? La iglesia no existía. Así que esto que Jesús está haciendo con los discípulos, esto que Jesús está hablando con los discípulos, Jesús le está diciendo cómo va a hacer la iglesia en el futuro. ¿Cómo va a ser la iglesia? ¿Cómo ellos van a tener que entender la vida en el espíritu? ¿Me siguen o no? Jesús comienza a enseñar algo. Y fíjese que esto que aparece aquí no lo enseñan en muchos lugares, no lo enseñan, ¿cierto? Quizás en los institutos bíblicos, en las universidades teológicas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí los apóstoles, después que ellos, ¿cierto? Después cuando nosotros leemos todo el Nuevo Testamento y leemos las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, Santiago, Juan, todo lo que ellos después van a escribir es a partir de esto. O sea, todo eso que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento es la consecuencia de este momento, de lo que Jesús está haciendo aquí. Amén. Y este lugar donde Jesús está cenando con los discípulos se llama el cenáculo. Es el lugar donde Jesús, ¿cierto?, va a compartir ¿con quién? Con los discípulos. Acá está con ellos y esto es lo que se llama, ¿cierto?, el inicio de la iglesia. Está hablando del germen de la iglesia. Aquí van a ser la iglesia. ¿Me entienden lo que pasa, no? La iglesia todavía aquí no existe como iglesia, como un organismo. No existe en la iglesia. Así que de aquí, de estos hombres con los que Jesús está hablando de forma privada, de ahí van a ser la iglesia. ¿Me entienden? De ahí van a ser la iglesia de Jesucristo. Y aquí hay algo para nosotros, lo que nosotros debemos entender, esto, que si estos hombres que estaban aquí, con los que Jesús tiene un encuentro personal y una conversación privada, si esos hombres no hubiesen creído, no hubiesen tenido la fe, la iglesia no habría existido. Y nosotros, por ende, tampoco habríamos existido.
¿Me está entendiendo? Entonces, y algo que nosotros debemos entender es que siempre la iglesia, cierto, debe tener, no sé, aproximadamente más de 2000 años de existencia. Pero ustedes tienen que saber algo, que la iglesia pudo haber desaparecido. La iglesia, cada año que pasa, cada generación, ¿cierto? La iglesia ha tendido a desaparecer, si no fuera por hombres y mujeres que están dispuestos a predicar y a compartir la fe. Si ellos no hubiesen transmitido la fe, ¿qué hubiese pasado? Si ellos no hubiesen transmitido la fe a la próxima generación, ¿cierto? Y a la próxima generación la iglesia no existiría. ¿Me está entendiendo? Siempre la iglesia ha estado a una generación de desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no hacemos la misma función, la misma tarea, la iglesia va a desaparecer. ¿Por qué? Porque le digo una cosa, usted y yo un día nos vamos a morir. Hoy día estamos hablando de los cristianos que existen hoy. Los cristianos que existen hoy un día se van a morir, por lo tanto hay una generación que va a venir después, sus hijos, sus nietos, en fin. Pero si usted no le transmite esa fe a sus hijos y sus hijos a sus nietos, ¿cierto? Lamentablemente, quizás la iglesia en sí no va a desaparecer, pero sí, ¿cierto? La fe que es transmitida de familia en familia, de generación en generación. Porque si usted no transmite la fe, el evangelio de Jesucristo, ¿qué va a suceder? Que sus hijos no van a conocer el evangelio, sus nietos no van a conocer el evangelio, sus bisnietos no van a conocer el evangelio. ¿Y qué va a pasar con esas generaciones? Se van a perder. ¿Me está entendiendo lo que digo, no? O sea, nosotros, si no formamos discípulos, si no predicamos, si no ganamos almas, ¿cierto? Eso es lo que Jesús está enseñando, eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Y un principio que va a sostener la iglesia. ¿Qué Jesús está haciendo acá? ¿Ver? ¿Qué está haciendo Jesús con los discípulos? Una cosa que es importante en una iglesia. Para que la iglesia funcione, para que la iglesia crezca, lo primero que Jesús está aquí enseñando un principio, ¿cierto? ¿Y cuál es? Y que se va a mantener la iglesia a través de la historia, y se va a mantener su vida cristiana, familiar, se va a mantener. Y sabe, la primera lección que Jesús le está enseñando aquí es que para que sigan siendo iglesia, para que la iglesia siga siendo la iglesia, para que nuestra iglesia siga permaneciendo en pie, para que nuestras familias cristianas sigan permaneciendo, ¿qué se necesita? ¿Qué le está enseñando Jesús? Dice, tendrán que aprender lo que es servir. Amén, servir. Jesús comienza dando la enseñanza y lo hace de una manera especial. ¿Cómo lo hace? Jesús aquí no enseña con palabras. Esto que está enseñando Jesús, Jesús no lo está enseñando con palabras. Él no está diciendo, dando un sermón acerca del servicio. Él está dando un ejemplo. ¿Me entiende lo que digo, no? Jesús está dando ejemplo. Ellos están sentados en el suelo porque la cena no es como nosotros imaginamos en ese cuadro, ¿cierto? Que está Jesús al medio y que están todos los discípulos sentados en una mesa. Así no era la cena. La Santa Cena estaban todos tendidos en el piso. Y en el piso, ¿cierto? Con los pies hacia atrás, todo con los pies hacia atrás, ¿cierto? Y un brazo apoyado prácticamente casi en el otro. Esa era la forma de cenar, así que los pies estaban casi a la altura del lugar de las comidas. Entonces, fíjese, imagínese esto. Ellos están sentados en el suelo, ¿cierto? En un almohadón, los pies hacia atrás, y mientras ellos están en silencio, ellos comienzan a comer. Están todos comiendo. Imagínense ustedes, todos los discípulos comiendo, todos habían llegado al lugar, el lugar había sido preparado porque Jesús había mandado a preparar el lugar para la Santa Cena. Todo lo necesario estaba ahí, incluso una costumbre había. Ellos tenían una costumbre. ¿Sabe cuál era la costumbre cuando ellos iban a cenar? Es que cuando ellos venían, mire, ponga atención, cuando ellos venían caminando, ¿estamos? Ellos vienen caminando, ¿cómo eran las calles en Jerusalén? ¿Cómo eran las calles? Las calles eran polvorientas. ¿Ah? Las calles eran polvorientas, ellos venían caminando, sus calzados no son como los nuestros, sus calzados eran, qué sé yo, ¿cómo le diríamos? Chalas o sandalias, ¿cierto? Abiertas. Así que las calles polvorientas, caminando, sus calzados eran abiertos, y miren lo que pasa, las calles polvorientas, en pleno verano, caminando, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Con calor, con mucho calor, y la planta de los pies se humedecía y se formaba, ¿qué cosa? Un barro. Se formaba un barro. Y la tierra se pegaba y se hacía ese pequeño barro, y además, ¿cómo cree que era el olor? ¿Ah? Olorcito, pues. Aquí estamos hablando de lo que dice. Y todo esto va a estar a la altura de la mesa.
¿Me siguen lo que digo? Va a estar a la altura de la mesa porque ellos se recuestan para comer. ¿Estamos? Y al costado, ¿qué había? Un lebrillo. ¿Qué es lo que es un lebrillo? Un lavatorio. ¿Ya? Un lavatorio y una toalla, una jarra con agua, ¿cierto? ¿Para qué? Porque era la costumbre, lavar los pies. Ese era el trabajo. Lavar los pies no lo lavaba cualquiera, porque lavar los pies era un servicio que hacían, ¿cierto? Los siervos, los esclavos, la gente de menos categoría. Incluso, ¿me entienden? ¿Quién hacían? ¿Quién lavaba los pies? Ese era un servicio que hacían los siervos, no lo hacía cualquiera. Porque no cualquiera lava los pies, ¿sí o no? ¿Qué les parece a usted? ¿No les parece así como estar lavando los pies a alguien con las patas sucias, los pies sucios, con barro, mal olor? ¿Quién va a hacer ese servicio? Entonces, ellos están ahí en esa situación. Los judíos, mire, yo le voy a explicar. Había una costumbre que cuando los judíos, supongamos que yo soy judío, ¿cierto?, con otro judío, y de repente yo tengo una deuda con ese judío, ¿me siguen? Tengo una deuda con ese, y no tengo cómo pagar la deuda. Entonces, la ley decía que yo tenía que pasar a ser como un siervo a quien yo le debía. ¿Me explico? Entonces, yo pasaba a ser deudor. Y si yo era deudor, venía a ser siervo de ese judío. Pero ¿saben lo que sucedía? Pero los judíos, como sabían que podían caer en la deuda, podían caer como siervos de otro judío, entonces ellos pusieron una cláusula en la ley que decía que ellos podían servir a aquel que le tenían la deuda, podían servirlo, pero al servirlo, la cláusula decía que podían hacer todo excepto ¿qué? Lavar los pies, excepto lavar los pies. ¿Por qué? Los judíos, porque ellos decían, tenían una frase que decía, nunca fuimos esclavos de nadie. Entonces ellos, ¿qué hacían? Se lavaban, ellos se hacían, ¿cierto?, deudores de otro judío, pero podían servir, hacer todo menos, ¿qué cosa? Lavar los pies. Porque ese era un trabajo de ¿quién? Un trabajo de los siervos, un trabajo del más humilde, del más sencillo, del más pobre. Era un trabajo que hacían las madres, por ejemplo, cuando le lavaban los pies a los hijos. O los hijos, no sé si los hijos le han lavado los pies alguna vez a su mamá. Incluso los niños hacían eso a sus padres. Entonces, esto de lavar los pies era una cuestión de muy baja categoría. Entonces, pero esta fue la característica, ¿cierto?, de la iglesia, de la primera iglesia, porque esto tiene que ver, ¿cierto?, ¿con qué? Tiene que ver mire, Pablo dice que en la lista de las mujeres viudas, ¿cierto?, cuando la iglesia ayudaba a las viudas, ¿qué hacían? Ellos le daban prioridad a las viudas que en algún momento habían lavado los pies a los santos, dice, o sea, a los hombres de Dios. Entonces, era una característica que tenía la iglesia. Por eso, este es un gesto de ¿qué? Lavar los pies es un gesto de ¿qué? De servicio, de hospitalidad. Eso era en la iglesia. Y fíjese, entonces, vamos a Jesús. Jesús ahí está en silencio, no dice absolutamente nada. ¿Y qué creen que hizo Jesús mientras todos los discípulos comían? Mientras estaban todos comiendo, él se puso de pie y dice así, dice que él tomó, ¿qué tomó? Entonces, el versículo 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos. Entonces, fíjese, ¿qué faltaba? Estaba toda la cena, estaban todos listos, comiendo, faltaba algo. ¿Qué faltaba? Había algo que faltaba, porque era una costumbre. ¿Cuál era? Lavarse los pies. ¿Pero usted cree que a alguno de los discípulos se le ocurrió eso? ¿A alguno de los discípulos se le ocurrió pararse, levantarse para lavar los pies? Y es aquí donde Jesús, ¿cierto?, va a dar una tremenda lección. Porque Jesús se levanta en silencio, ¿cierto? ¿Y qué hace? Y aquí Jesús está dando un ejemplo de servicio, que es es el ejemplo de servicio, el lavatorio. ¿Me entiende? El lavatorio. Hay tres cosas que nosotros tenemos que entender aquí en esta palabra, y estoy tratando de explicarlo para que me entiendan. La motivación, quiero hablar acerca del servicio. Dios nos ha mandado a nosotros y Él nos ha dado ejemplo para que nosotros seamos siervos.
Amén. ¿Cuál es la motivación para servir? ¿Qué nos motiva a servir? El versículo 13, si ustedes leen conmigo, dice: ante la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había, ¿qué cosa dice? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué más dice? Los amó hasta el final. Entonces, ¿qué motivó a Jesús a hacer esto? ¿Qué motivó a Jesús, cierto, a hacer este servicio? Entonces, la motivación para servir, ¿cuál debe ser nuestra motivación? Es el amor. ¿Se da cuenta? Dice, porque los amó. Él no los reprochó, porque ellos sabían, a lo mejor sabían lo que tenían que hacer, pero ninguno se le ocurrió hacer eso. Ninguno se levantó para servir. Siempre quizás estaban esperando que otro lo hiciera, pero ninguno lo hizo. Y Jesús se levanta en silencio, calladito, ¿cierto? ¿Se entiende lo que digo? Y él, callado, en silencio, con amor se levanta, y esta es la clave para entender lo que va a ocurrir aquí. Jesús le está exhortando, le está reprochando el orgullo que tenían los discípulos. Porque a veces nosotros creemos que lo que Dios nos ha llamado a servir, creemos que otros lo tienen que hacer y nosotros no lo hacemos. Entonces aquí Jesús está reprochando el orgullo, pero lo reprocha en silencio. ¿Me entiende? ¿Cómo lo reprochó? ¿Le dijo algo? No les dijo nada, sino al contrario. ¿Sabe cómo se sentían, cómo se sentirían reprochados? Con la actitud. Con la actitud de servicio. Jesús lo hace, les reprocha, ¿cierto? Y lo hace con amor. ¿Por qué? Porque no dijo nada, no lo exhortó, no lo retó, no les llamó la atención. ¿Cómo lo hizo? Con ejemplo. Él se puso en pie y comenzó a lavar los pies. Nunca Jesús deja de hacer las cosas por amor. Jesús los amó abundantemente. ¿Me está entendiendo, no? Entonces la calidad de amor, ¿cierto?, con la cual amó a los suyos fue un amor perfecto. Entonces, ¿qué se necesita para servir? ¿Sabe que alguien que no tiene amor difícilmente va a servir? Entonces, la motivación para servir a otros es el amor. Y ese fue mire, la base sobre la cual usted va a ser un siervo de Dios es el amor. Si no hay amor, porque si no es el amor, ¿sabe qué pasa? Si nosotros, escúcheme bien lo que voy a decir. Si no es el amor, si a nosotros no nos motiva el amor a servir a otro, usted va a servir esperando algo a cambio. La gente que espera recibir algo a cambio por lo que hace, esa persona nunca ha hecho las cosas con amor. ¿Me entiende? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿por qué? Porque el servir no está, la persona que sirve con amor no está pendiente qué va a recibir a cambio o qué le van a dar a cambio. Al contrario, ¿no le parece extraño que ninguno de los discípulos se levantó para hacer lo que Jesús hizo? Ninguno de los discípulos, ¿cierto?, se ofreció para lavar los pies, ni siquiera Jesús. Nadie lo hizo. Entonces, más, uno de ellos, los que estaban ahí con ellos, ¿qué hizo? Jesús le lavó los pies a todos. Y uno de aquellos que estaba ahí se fue con los pies limpios, ¿para dónde? A entregarlo, a traicionarlo. Con los pies limpios iba limpiecito, pero fue un traicionero, lo traicionó, que fue Judas. Es decir, que muchas veces va a haber gente que no va a responder, ¿cierto?, según nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque la gente hoy día no hace nada sin recibir algo o querer recibir algo a cambio. Pero Jesús está enseñándonos que el amor debe ser la motivación para servir a otros, no importando lo que vamos a recibir, no importando si nos van a dar las gracias o no. Entonces, si la base sobre la cual nosotros servimos a la gente no es el amor, ¿qué va a pasar con nosotros? Si yo no sirvo por amor, me voy a sentir frustrado, usado, voy a renegar, voy a andar quejando todo el día, porque la gente a veces, ¿cierto?, no quiere servir. Hoy día hay mucha gente dentro de la iglesia que no quiere servir a Dios. No quiere, ¿por qué? Porque falta de amor, no han experimentado el amor. Por eso Pablo, a una iglesia en la que todos empiezan a hablar de jerarquía, de títulos, gente que hoy día les gusta tener títulos, les gusta tener reconocimiento, pero el amor te hace no esperar nada a cambio. ¿Me está entendiendo? Porque más necesario para servir, ¿cierto?, es el amor. Miren, Gálatas capítulo 5, si usted va conmigo, Gálatas capítulo 5, Gary, versículo 13. ¿Qué dice Gálatas 5:13? Voy rápido porque tengo hartas cosas que compartir. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, ¿qué dice? Servíos
por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Me entiende? ¿Qué necesita uno para servir? El amor. Cuando una persona no está disponible a servir, hermano, es porque esta falta de amor no tiene amor. Y dice la Biblia que el amor de Dios se derrama en nuestros corazones y a través de ese amor nosotros podemos servir a otros. Entonces el modelo de servicio es la humildad de Jesús. ¿Me está entendiendo? El capítulo 13, versículo 3 dice, sabiendo Jesús, y mire, ponga atención a esto porque esto es tremendo, mire. Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado, ¿qué cosa? ¿Qué le dio el Padre? Todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué quiere decir este texto? Dice que Jesús, imagínese usted, que en las manos de Jesús, ¿qué es lo que puso el Padre? Está todo el poder. En las manos de Jesús está todo el poder de sostener el mundo, el universo. Yo le pregunto a usted, ¿qué haría usted si usted tuviera todo el poder? ¿Qué haría Gary? ¿Qué haría Cecilia? ¿Qué haría cada uno de nosotros si tuviéramos el poder de hacer las cosas más imposibles, de hacerlas realidad? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría usted si tuviera ese poder y hacer cualquier cosa posible? ¿Qué haría? ¿Qué harían ustedes? A ver. ¿Sí? Pero hay gente que entre más tiene, más mezquinos son, menos sirven. Por eso imagínense, Jesús tiene todo el poder. Jesús tiene todo el poder en sus manos. ¿Por qué? Porque el Padre le había dado todo el poder en sus manos. Mire, entonces, hay gente que tiene poder, que tiene autoridad. Gente que tiene título, gente que tiene un renombre, gente que tiene prestigio, que se creen grandes, que les va bien, que son importantes, que son orgullosos. Pero ¿de qué sirve? Jesús tiene todo el poder en sus manos para hacer lo que quisiera. Cuando estaba en la cruz, él podía llamar 12 legiones de ángeles, imagínense, y vendrían y tiene todo el poder para hacer lo que quiera. Pero Jesús, mire lo que hizo. Con esas manos, ponga sus manos así, con estas manos que Jesús tenía todo el poder, con esas mismas manos, ¿me entiende? Donde cabía el universo, cabía el mundo entero, cabe tu vida, cabe todo. Con esas mismas manos, Jesús, en esas mismas manos cayeron los pies sucios de los discípulos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que él no se sintió, él se rebajó, se humilló, ¿me entiende? Teniendo todo el poder para ser un siervo, para ser alguien que lavó los pies de los discípulos. Jesús tomó esas manos que el Padre le había depositado todo el poder, toda la autoridad, ¿me entiende? ¿Para qué? ¿Y qué hizo con todo ese poder? Sirvió. Mire cómo un cristiano entiende esto. Él, sabiendo en sus manos que tenía toda autoridad, y usó esas manos donde tenía todo el poder para poner los pies sucios y servir a los discípulos. No sé si me está entendiendo. Qué tremendo, ¿no? Siendo esas manos, él se atrevió a ensuciar sus manos. Esas manos que tenían poder, esas manos que eran santas, esas manos que nunca habían robado, esas manos que nunca habían pecado, esas manos que tenían solamente, ¿cierto?, manos santas. Esas manos Jesús las utilizó para lavar los pies de los discípulos. Es importante entender este principio porque Jesús va a tomar este gesto de servicio a partir de saber quién es Él. ¿Quién era Él? Jesús era Dios. Jesús era el Salvador, pero Él no le importó rebajarse. ¿Me entiende lo que digo? Para nosotros como cristianos esto es muy importante porque para que un cristiano sea sano va a partir acerca de conocer su identidad. ¿Quién soy yo? ¿Soy el pastor? Yo soy el pastor, yo no tendría por qué. Yo estoy para predicar, no estoy cuando voy a Chilecito sentarme y los hermanos que hagan todas las cosas. No, yo me rebajo y voy y me saco, qué sé yo, el traje, me saco todo. Y si tengo que, qué sé yo, cavar un pozo, lo voy a cavar. Si tengo que hacer lo que sea, ¿de qué nos vamos a rebajar? Cuando un cristiano tiene seguridad de quién es, a mí no me rebaja. No me hace, no me siento humillado, no me siento rebajado. Entonces a veces Dios tiene que recordarnos quiénes somos. No hay nada más peligroso que un cristiano, que una persona que tiene en sus manos, cree tener mucho, pero no tiene seguridad. Saúl, por ejemplo, Saúl tenía autoridad, pero un hombre inseguro, infiel, desleal con Dios. Porque es peligroso, porque se ve amenazado frente a otros.
¿Me está entendiendo? Jesús usando esa identidad. ¿Quién era Jesús? Era el Dios. Él se rebajó sabiendo que es lo que el Padre le había dado en sus manos, todo el poder. Entonces el versículo 4 dice que Él se levantó y dice el texto, ¿qué dice? Y se levantó de la cena y se quitó el manto. ¿Qué hizo Jesús? Se quitó el manto. Pero aquí hay algo interesante, porque Él se quitó el manto, dice. Mire, había una fiesta judía, déjeme explicarle esto. Había una fiesta judía que se llama una fiesta de Yom Kippur, o la fiesta de, qué sé yo, era una fiesta que se celebraba una vez al año, que era el sacrificio, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santo para interceder por los pecados del pueblo. En esa fiesta de Israel, mire, todo el pueblo se vestían, porque se vestían casi todos iguales, parecidos. Casi todos usaban túnica y los colores eran medios parecidos. El único que era diferente y que no pasaba desapercibido era el sacerdote. ¿Por qué? Porque en ese día del sacerdote, el sacerdote se vestía de sus ropas, qué sé yo, de gloria se le llama. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era el único que iba vestido diferente. Dice que en su pecho llevaba un pectoral con las piedras, 12 piedras preciosas que representaban a cada una de las tribus de Israel. En sus hombros también llevaba 6 piedras acá, 6 piedras acá. En su frente llevaba una corona de oro, decía Santidad Jehová. Por eso se llama el traje de gloria, porque era el único que iba vestido diferente. ¿Me está entendiendo? Entonces, todos los miraban y inmediatamente todos sabían quién era el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote, con su vestido de gloria, ¿cierto? Su vestimenta sagrada, bordado en el pecho, todo eso. Mire, pero ojo, porque cuando llegaba el momento del sacrificio, cuando llegaba el momento de sacrificar, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? ¿Qué creen ustedes que tenía que hacer? Sacarse toda su ropa real, se sacaba toda la ropa real, ¿cierto? La dejaba de lado. ¿Y qué pasaba? Y cuando se sacaba sus vestiduras, debajo de esas vestiduras de gloria, quedaba como un judío más. ¿Me entienden lo que digo? Quedaba como cualquier judío. Era común entre todos. Y Jesús fue lo que hizo Él. Jesús se sacó su vestido de gloria. Y Jesús fíjese una cosa, cuando Jesús va a ser entregado, viene Judas con los soldados, ¿cierto? Y estaban los discípulos y nadie sabía quién era quién. Nadie sabía cuál era Jesús, quién era Jesús. Entonces, ¿qué hace Judas? Judas dice, bueno, a los soldados, para que ustedes sepan cuál es, entonces al que yo le dé un beso en la mejilla, ese es el Mesías, ese es el Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que darle un beso en la mejilla? Porque pasaba desapercibido, porque era un común y corriente, era el Señor, el Salvador, el que bajó de la gloria. Mire, dice la Biblia que se despojó de todo. O sea, que Jesús fue el siervo de siervo y Jesús nos enseña. No se puede servir sin este gesto. No se puede servir a Dios sin el gesto de qué, qué sé yo, de despojo, de renuncia. Si usted va a servir el día que usted cree que no tenga nada que renunciar, usted nunca va a poder servir a Dios. No sé si me entendió. El día que yo crea que no tengo que renunciar a nada, usted nunca va a poder servir a Dios si usted no está dispuesto a renunciar, a negarse a sí mismo. Cristo fue lo que hizo, se hizo siervo, dice la Biblia, se despojó de su gloria, se hizo hombre como nosotros y estando en su condición, tomó una actitud ¿de qué? Dice que en su condición de gloria, en su condición de Dios, se despojó de su gloria y de su condición y tomó actitud de siervo. ¿Me está entendiendo? O sea, se quitó. ¿Qué dice la Escritura? Que se quitó, ¿qué cosa? Se quitó el manto, se quitó su vestido de gloria, se humilló ante los discípulos y le lavó los pies. Pero acá hay una actitud diferente. Póngame atención a esto. Ponga atención a esto para que lo entendamos. Porque para Jesús, ¿qué implicó? ¿Qué implicó? Despojarse ¿de dónde? ¿De dónde vino el Señor? Del cielo. Se despojó de su posición de Dios, de su posición de rey, de su gloria, de allá arriba, de los cielos, de su santidad. Se despojó, ¿cierto?, de un puesto muy alto. ¿Y qué hizo? Y se rebajó estando en ese puesto alto. Tuvo que bajar hacia nosotros y humillarse por nosotros. ¿Me está entendiendo? Es como que si usted, siempre pongo este ejemplo, si usted, por ejemplo, usted
imagínense, ¿cuánto vale una mosca? Las moscas que de repente las vemos como repugnantes, ¿cierto? Porque andan en la basura, porque andan aquí y allá. Bueno, es como que usted se hiciera mosca. Es como que usted se rebajara y se convirtiera en mosca para salvar a las moscas. Es lo que Jesús hizo, se rebajó, Él se humilló, se bajó de los cielos, dejó su trono de gloria, ¿cierto? Para habitar entre nosotros, pecadores, llagas podridas de la mollera hasta la planta de los pies. Pero nosotros, escúcheme una cosa, Él se rebajó, pero Él se rebajó porque Él estaba en una posición alta. Pero nosotros, ¿de dónde nos vamos a bajar? ¿De dónde nos vamos a bajar? Ninguno de nosotros nacimos en altas curnias. Nosotros estamos acá abajo. Nosotros fuimos engendrados, nacimos en pecado. Somos pecadores. Entonces, ¿de dónde nos vamos a bajar? ¿Por qué nos cuesta tanto servir a Dios? Somos seres humanos pecadores, perdonados por la gracia de Jesucristo. Porque nos cuesta tanto servir. Jesús se despojó de su manto y comenzó a lavar los pies a los discípulos. ¿Por qué nos cuesta tanto servir a otros? Porque nadie más lo hizo. Ninguno, fíjese, ninguno de los discípulos lo hizo. Dice que mientras ellos estaban, qué sé yo, ¿me entiende? Estaban ahí comiendo, Jesús estaba lavando los pies. Después dice, después si sigue leyendo usted la historia, dice que mientras ellos venían a la cena, algunos discípulos estaban discutiendo. ¿Sabe qué discutían? ¿Quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? Y un peligro hoy día es cuando nosotros hoy día creemos que los demás tienen que hacer las cosas y que nosotros tenemos que estar, no, en otra posición. ¿Me está entendiendo? Necesitamos estar y entender esto, el servicio. Jesús le está enseñando a dejar de lado, ¿qué cosa? El orgullo. Porque si hay algo que a nosotros nos impide servir a otro es el orgullo. ¿Ven? El orgullo. Orgullo significa, ¿cierto? Solamente preocuparme de mí mismo y el mundo no me interesa, los demás no me importan, no me importan los hermanos, no me importa la gente en la iglesia, no me importa nada. ¿Qué nos impide que tengamos un corazón dispuesto a servir? Hay una sola cosa que nos impide tener el corazón dispuesto a servir y eso es el orgullo. ¿Amén? Que en vez de estar pendiente de mirarnos, ¿cierto? De preocuparnos de nosotros mismos, estar pendiente de servir a otros. Por eso el primer gran mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Deben preocuparnos el prójimo. Amén. Recuerde que cuando uno va subiendo, ¿cuánto han subido a una montaña? Cuando uno sube a una montaña, entre más alto, yo he subido a las cordilleras, 3.500 de altura. He estado casi 5.000. En el tren de las nubes, en el norte, casi 5.000. Y usted, entre más va subiendo la montaña, ¿sabe qué pasa? ¿Qué pasa? Se le van tapando los oídos. ¿Ah? Entre más sube, entre más va subiendo, se van tapando los oídos. Se apunan. Y esto es lo que pasa con mucha gente. Cuando llega un poquito más arriba uno, ¿qué pasa? Es fácil que a uno se le tapen los oídos. ¿Por qué? Porque cuando uno se le tapa el oído, ¿qué pasa? No escucha. Y ese es un peligro cuando uno, el orgullo te hace sentirte algo. Y el orgullo, cuando te hace sentir algo, entonces tú no escuchas a nadie. Primero, no escuchas a la gente. No escuchas a Dios. No escuchas el consejo del pastor. No escuchas a nadie porque no te importa. O quizás lo oyes, pero no lo escuchas. O escuchas, pero no oyes. Escuchas con el oído, pero en tu mente, en tu corazón, dices, bueno, no me interesa. O no dicen nada, pero eres indiferente a esta palabra misma que estamos escuchando hoy día. ¿Me entiendes? Y lo peor, que no escucha a Dios. Y lo aún más peor sería que porque ahora se escucha solamente a sí mismo. Escucha su propio corazón. Hay gente que cuando ocupa un lugar o un reconocimiento, o gente que se le va, hay gente que se le va el humo en la cabeza y cree que ya no pueden servir. A veces, ¿me entiende lo que digo? Jesús toma este gesto entonces y rompe el ambiente tenso porque es, en el fondo, todos los discípulos eran orgullosos. No sé si me está entendiendo. Todos los discípulos son orgullosos. ¿Por qué? Porque falta trabajar, ¿qué cosa? El carácter. Porque estamos en una sociedad consumista donde nosotros pensamos que servir a otro es una cuestión denigrante. Servir en la iglesia, a veces
Pensamos que otros tienen que hacer las cosas. Yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo estoy acá. ¿Por qué? Porque pensamos que es una cuestión denigrante servir a Dios. Por eso yo me alegro con los hermanos que de repente van a trabajar en la iglesia. Porque ir a trabajar, a hacer algo, la gente que fue a hacer el aseo hoy día, qué sé yo, cualquier servicio, por mínimo que nosotros hagamos, hermano, es un servicio para Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando vemos una necesidad y estamos pensando que otro la haga, eso es ser egoísta, eso es ser mezquino, eso es falta de amor, es inconsciente, es orgullo. Todos los discípulos se daban cuenta que había que hacer algo. ¿Qué cosa? Todos los discípulos sabían que faltaba alguien que lavara los pies, pero ninguno se levantó a lavar los pies. Y Jesús se levantó en silencio. Y esa mentalidad entraba en la iglesia. Gente que no está dispuesta a servir, gente que dicen como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué le dijo al padre? Padre, dame. ¿Se acuerda? Dame la herencia, dame. Padre, hay gente que es así, dame, Señor, yo quiero bendición, dame. Pero cuando el hijo pródigo estaba en las malas, cuando el hijo pródigo estaba arruinado, cuando no quedaba nada, cuando su orgullo se había ido por el suelo, ahí, ¿sabe qué hace el hijo pródigo? Ya no decía dame, sino que después dijo hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabe qué está diciendo? Hazme un siervo. Esto tiene que ver con nuestro carácter, con nuestro corazón egoísta. Queremos, hermanos, a veces queremos más las bendiciones, lo que vamos a recibir, y no estamos dispuestos a servir. Para que nosotros estemos aquí, o para que los hermanos estén en la iglesia, hubo gente que sirvió, hubo gente que hizo el aseo, hubo gente que hicieron cosas. Por eso así funciona la iglesia funciona con gente que está dispuesta a servir. ¿Me entiende? Pero la base del servicio, ¿cuál es? El amor. Y el orgullo es el gran oponente del servicio. Si hay algo que se opone al servicio, a que yo pueda servir a Dios, es tu orgullo. Orgulloso. Y el orgullo, dice la Biblia, ¿sabe qué? Como la rebeldía. Y Samuel le dijo a Saúl que la rebeldía, el orgullo, era como espíritu de adivinación, como espíritu de brujería. Así que, ojo, ¿qué hizo Jesús para lavar los pies? Tomó un lavatorio, ¿cierto? Tomó un lavatorio, le echó agua, y aquí nos enseñó el servicio, la humildad. ¿Cómo hace falta gente humilde, sencilla, que esté dispuesta a servir? Porque mire, porque después en Mateo, aquí está, esto es terrible, porque en el Evangelio de Mateo aparece otro lavatorio. ¿Ah? Otro lavatorio. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús está ante el juicio de Pilato? ¿Cierto? Y dice que Pilatos tomó un lavatorio. ¿Y qué hizo? Pero ese lavatorio no era como el de Jesús. No tomó un lebrillo como el de Jesús. Jesús tomó el lebrillo, el lavatorio, para lavar los pies a los discípulos, para servir con humildad, con amor. Pero el lavatorio de Pilatos sirvió ¿para qué? Para lavarse las manos. ¿Qué significa eso? A mí me da maní, a mí me da lo mismo. El Evangelio de Mateo dice eso, donde Pilato agarra este lavatorio, pero es para lavarse las manos. Así que el servicio se reduce en esto, ¿en qué? Escúcheme bien, porque hay una pregunta para nosotros. El servicio, nuestro amor, nuestra disposición, ¿en qué se va a basar? ¿En el lavatorio del servicio o se reduce en el lavatorio de lavarme las manos? No sé si lo entiende, porque en el fondo en toda iglesia, en todo lugar, hay dos tipos de personas. En toda iglesia hay dos tipos de personas. Están las personas que usan el lavatorio de Jesús para servir a otros, ¿cierto? Quizás hacen las tareas más difíciles, o las tareas más de siervo, o las tareas más para otros denigrantes, ¿cierto? Pero usan el lavatorio de Jesús para lavar los pies a otros. Y están los que agarran el lavatorio como Pilatos para lavarse las manos. ¿Me está entendiendo?
No hay más alternativa, hermano. No hay más alternativa. Si usted, como cristiano, no va a estar para servir, usted va a estar solamente para lavarse las manos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces ahora Jesús le da un mandamiento. Fíjese lo que dice en este versículo 13, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Fíjese, lo correcto es que Jesús, ¿cierto? ¿Quién lavó los pies? Jesús lavó los pies. Lo correcto sería que Jesús dijera, mire lo que dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, lo correcto sería que así como yo les lavé los pies a ustedes, ¿qué tenían que hacer los discípulos? Lavarle los pies, ¿a quién? A Jesús. Eso sería como lo normal. Pero Jesús dice otra cosa, dice, si yo les he dado ejemplo, no es para que ustedes me laven los pies a mí. Mire, entiéndame esto. Cuando Jesús le dice, yo les he dado ejemplo, y no es para que me laven los pies a mí, sino para que se los laven entre unos con otros. ¿Qué quiere decir esto? Porque no hay otra forma, quiere decir que no hay otra forma de servir a Dios, sino sirviendo a los demás. ¿Me está entendiendo? No hay otra forma. Cuando usted le dice a Dios, ¿cuánto quizás usted le han dicho, Señor, quiero servirte? Señor, yo quiero servirte, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer, Señor, para servirte? Y Dios te va a decir, ¿sabe qué le va a decir Dios? No, yo no necesito nada. ¿O usted cree que Dios necesita algo de nosotros? ¿Qué cree usted? No necesito nada. Y Jesús te dice, el servicio no es para satisfacer, porque el servicio en realidad es eso, no es para satisfacer ninguna necesidad de Dios. Porque Él no necesita absolutamente nada, porque Él es Dios. Así que cuando Él nos permite servir, es un privilegio, es una bendición que nos da, porque Él no necesita de nosotros. ¿Me está entendiendo? Dios te va a decir esto, yo no necesito nada, pero si quieres hacer algo por mí, ¿qué cree usted? Hazlo por los demás. Hazlo por otros. Sirve a los demás. Sirviendo a los demás, me vas a estar sirviendo a mí. Y el Señor te va a decir, ¿se acuerda de ese texto cuando dice, porque estuve enfermo y me visitaste? Estuve preso y me visitaste. Tuve hambre y me diste de comer. ¿Se acuerda? Tuve hambre y me diste de comer. Y Jesús te va a decir, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Eso dice el Señor. Por eso es que Jesús le da este mandamiento. El mandamiento es que ahora usted, ¿cierto? Y yo podamos comenzar a servir, a disponernos, a dejar nuestro orgullo. Mire, si usted va a Marcos 10:35, ponme Marcos 10:35. Mire, y esto es lo triste. Yo leía esto y lo encontraba triste. Marcos 10:35, mire lo que dice. Entonces Jacob y Juan, ¿quién eran Jacob y Juan? Eran discípulos, hijos de Zebedeo. Se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. ¿Qué le estaban pidiendo? Quisiéramos pedirte algo, Señor. ¿Qué le estaban pidiendo? ¿Me sigue? Y le dijo, ¿qué queréis que os haga? Jesús ya sabía. ¿Qué quieren que haga? Y el verso 37 dice, ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire lo que están pidiendo estos canallas. Y no es, quisieron manipular a Jesús. Imagínense, lamentablemente para Jesús, escúchame bien, ¿cuántos años estuvo Jesús con los discípulos? 3 años con los discípulos, habiéndolos entrenado, capacitado, enseñándoles, y Jesús descubre al final que la motivación de ellos no era servir. ¿Cuál era? Ocupar un lugar. Entonces, ¿cuál es tu motivación? O quizás no tiene ni siquiera motivación. Pero Dios nos está llamando, nos está enseñando el servicio. 3 años sirviendo por estos hombres, están 3 años sirviendo por un título, por un puesto, por un lugar en la iglesia. Y dice que todos los demás se enojaron con ellos. Mire, ¿sabe por qué se enojaron? Sigue con el texto. A ver si sigue ahí. Y dice, entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, ¿cierto? El otro versículo. Y ellos, Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Jesús le está diciendo, ¿y ustedes están dispuestos a ser bautizados como yo fui bautizado? Y Jesús le está diciendo si estaban dispuestos a morir, porque Jesús le está hablando del bautismo de fuego, del bautismo de la muerte.
Entonces hay gente que está más preocupado del lugar, de su posición o de su orgullo, de no servir a Dios, de preocuparse de su propia vida, ¿cierto? Y no de morir. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que estar dispuesto a morir. Lo que Jesús está diciendo es que si no estás dispuesto a servir a los demás, no tienes derecho. Y aquí mire lo que dice este texto. El versículo 13, dice 12. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? ¿Entienden? Versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pero fíjese, Jesús le está diciendo que no están dispuestos a servir a los demás. Si ellos no están dispuestos a servir a los demás, no tienen derecho de llamar a Jesús Señor y Maestro. Miren qué terrible esto. No tienen derecho de llamar a Jesús y Maestro. Si yo que soy el Maestro lo hice, ustedes también tienen que hacerlo. Si ustedes no están dispuestos a servirme, Jesús está diciendo entonces no me digan que yo soy su Señor, no me digan que yo soy su Maestro, no me lo digan. Porque si no están dispuestos a servir, no soy, aunque ustedes lo digan. Y así hay gente que solamente confiesa a Jesús con su boca, pero que no están dispuestos a servir a Dios. Si no lo hacemos, estamos reconociendo que Jesús no es nuestro Maestro. ¿Me entienden? Si yo no estoy dispuesto a servir, no tengo derecho a confesar a Jesús como Maestro y Señor. Todo se resume ¿en qué cosa? En el lavatorio. ¿Cuál de los dos lavatorios va a tomar hoy día? Usar a Jesús para servir a los demás. A eso nos llamó Jesús. Y eso es lo que Jesús está enseñando en toda esta historia. ¿Me entiende lo que digo? Entonces yo quiero invitarle en esta noche, decirles algo. Nosotros hoy día tenemos dos opciones en nuestra vida. El peligro mayor de un cristiano es nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra motivación equivocada. Qué terrible, porque la gente hoy día lo que más cuesta es que disponerse a servir a Dios. Jesús dijo esto, el que quiera ser mayor entre ustedes, el mayor entre ustedes es el que esté dispuesto a servir. En el mundo es diferente. Porque en el mundo ¿cierto? El que está en una posición alta está para que le sirvan. Pero acá la Biblia dice no, al contrario, es al revés. El que está en más alto es el que debe servir. ¿Amén? Así que el mayor de ustedes es el que esté dispuesto a servir. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino que ha venido para servir. Y eso Jesús lo que hizo por nosotros. Jesús vino a servir. ¿Sí o no? Hoy día quiero terminar con esto. Hay dos lavatorios. Uno es el lavatorio de Jesús. El que tomó el lavatorio para servir. La pregunta es, ¿qué lavatorio hoy día usted va a tomar para llevárselo a su casa? ¿Va a tomar el lavatorio del servicio? ¿Va a estar dispuesto? ¿Se va a rendir a esta palabra? ¿O va a tomar el lavatorio de Pilatos? ¿Qué hizo? Se lavó las manos. ¿Sabe qué significa lavarse las manos? ¿Qué quiso decir Pilato con lavarse las manos? Yo libro mi responsabilidad. Yo no estoy dispuesto a nada. Que otros lo hagan. Pero yo no. Así que usted decide hoy día ¿qué lavatorio va a tomar? ¿El lavatorio de Jesús para servir a otros? Porque sirviendo a otros, y no espere, usted no diga, es que estos hermanos son vagos, es que no se queje. Porque si su motivación no es el amor, usted sí se va a quejar. Y cuando uno se queja, ¿qué pasa? Va a sentir que se va a quejar de todo y va a sentir que lo que está haciendo no lo está haciendo con la motivación correcta. Amén. ¿Qué lavatorio vas a tomar hoy día? ¿El lavatorio de Jesús? ¿O te vas a parar del culto? ¿Te vas a dar las manos y esta palabra
va a quedar en el aire y tu vida seguirá siendo la misma, pero a los que sirven a Dios son los que Dios bendice. Y los que sirven a Dios, Jesús dijo, si vosotros estáis dispuestos a servir, entonces llámenme Señor y Maestro. Pero si no estás dispuesto a servir, entonces yo no soy tu Maestro y no soy tu Señor. Amén. Señor amado, te doy gracias en esta hora por esta palabra. Quizás, y yo lo digo por mí, nos da vergüenza ver este ejemplo, ver lo que estamos lejos de lo que tú nos enseñaste. Cómo he postergado mi servicio, mi responsabilidad. He postergado, Señor, servir a otros. He postergado, Señor, he sido orgulloso. Y he esperado que otros hagan lo que yo sé en mi interior que tengo que hacer. Por eso yo te pido en esta noche que tú despiertes nuestras conciencias, que tú despiertes nuestro espíritu, despierta nuestro ser para amarte más, porque en la medida que te amamos, y el amarte, el amor es la motivación que me va a llevar a servir a otros. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, por esta palabra, para que esta palabra produzca fruto, para que esta palabra produzca resultados. Tu palabra dice que la viña es mucha, pero los obreros, los siervos son pocos. Y yo oro en esta noche, Señor, por la iglesia, para que tú levantes siervos, hombres y mujeres, que están dispuestos a llamarte Señor, Maestro, porque estamos dispuestos a servirte, dejando de lado nuestro orgullo, Señor, nuestras posiciones. A veces te postergamos, te dejamos para último lugar, sabiendo que hay trabajo en la obra, sabiendo que a veces solamente un grupo, un pequeño remanente que está trabajando, y los otros esperando que otros lo hagan. Yo creo que esta palabra tiene que despertarnos en esta noche. Ayúdanos, levanta hombres, siervos, siervas, que estén dispuestos, Señora, a hacer el trabajo que quizá otros no van a hacer. Yo te doy gracias por esta palabra. Ayúdame a mí como pastor a ser siervo. Yo no soy un pastor de oficina, no soy un pastor, Señor, que está ahí para que le sirvan. No, Señor, yo me rebajo, Señor, me humillo, porque para mí no es indigno servirte. No, Señor, estar dispuesto a hacer aún las cosas más, quizás más insignificantes o más denigrantes para otros. Yo he hecho aseo, limpiado, Señor, y nunca he esperado recibir nada a cambio. Nada a cambio, Señor, porque lo único que me motiva, Señor, es el amor, es saber que soy un pecador perdonado por gracia, Señor. Eso es lo que somos, hermanos. Entienda esto. Somos pecadores perdonados por gracia. Somos pecadores perdonados por gracia. Y eso debiera ser la motivación para servir a este Dios maravilloso, a este Dios glorioso, a este Dios, Señor. No estamos dispuestos a esperar cuánto vamos a recibir, sino que estamos dispuestos a dar, Señor, a dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra fuerza. Por eso yo siempre te pido, dame fuerza, dame salud para una sola cosa, para servirte, Señor. Para amarte, para servir, para predicar el Evangelio a los que necesitan, a los perdidos. En el nombre de Jesús, gracias te doy en esta noche por esta palabra. Aleluya. Y que podamos llamarte Señor y Maestro. Que podamos tomar el lavatorio, Señor. Que podamos tomar el lebrillo de Jesús para lavar los pies a los demás, Señor, y
Y no quisiera saber que hay personas que tomarán el lebrillo, Señor, el lavatorio de Pilatos, con el cual se lavarán las manos y seguirán sin servir, Señor. Gracias te doy, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, que Dios nos bendiga. ¿Hemos entendido la palabra? Ahora viene lo más importante, ¿cierto? Cada uno de nosotros tomar el lavatorio que cada uno decida tomar. Pero creo que la palabra del Señor ha sido clara, he tratado de ser claro, y que Dios nos ayude. Amén. ¿Qué lavatorio vas a tomar? ¿El de Jesús o el de Pilatos? ¿Vas a servir o te vas a lavar las manos? Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga a los hermanos en Chilecito. Con la ayuda del Señor esperamos, ¿cierto? Si todo sale bien, fin de mes, dar una vuelta por Chilecito. Así que Dios nos ayude, ¿ah? Que Dios nos bendiga y a motivarle, estimularle. Hay una obra, hay una iglesia que construir. Se necesitan siervos, se necesitan hombres y mujeres que le digan a Jesús Señor y Maestro. Hombres y mujeres que toman el lavatorio, ¿cierto?, del servicio para lavar los pies y hacerlo por amor a otros. ¿Ah? La iglesia, miren, la iglesia que queremos construir o que estamos construyendo no es para Dios. O sea, ahí se invoca el nombre del Señor, pero es para que los hermanos se congreguen. Cuando trabajamos en la iglesia, en la construcción, como hermano Ramiro, como hermano Mario, José, cuando se trabaja, lo están haciendo. ¿Cuál es la motivación? Por amor. Es un servicio que lo hacemos por amor. ¿A quién? A otros. Jesús dice, si construyen esta iglesia, ¿cierto? Para mí lo hacen. Pero ¿cómo para Él? No, es para que los hermanos, porque si lo hacen para ellos y se congregan ellos, para mí lo están haciendo. Amén, hermanos. Así que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y muchas bendiciones. Saludo a todos los hermanos y nos vemos pronto. Un abrazo grande y saludamos también a aquellos, ¿cierto?, que se han conectado a través de la plataforma. No sé aquí si tengo, a ver si me ayudan ustedes, ¿hay mensajito o no? Así que Dios nos bendiga. ¿Ah? Damos gracias al Señor. No se me ven los mensajes, nunca los veo. ¿Por qué no los veo nunca? Bueno, no se habían... Bueno, bendiciones. Dios les bendiga mucho. Un abrazo y nos vemos pronto. Saludos a todos los que saben.